Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat hermanas. Shalom. Vamos a iniciar nuestro estudio para allá, como lo hemos venido haciendo durante estas últimas semanas. Y ahora la parasha que corresponde el día de hoy lleva por título Shemini. Shemini quiere decir octavo. Antes de iniciar esta parasha, que se encuentra en los capítulos del capítulo 9, capítulo 10 y el capítulo 11 de Levítico, quiero poner en contexto esta parasha en el sentido de que viene derivada de aquella exaltación que se llevó a cabo o consagración de los hijos de Aarón y sus hijos cuando fueron dedicados al Eterno. Dice el capítulo anterior en Levítico 8 que estuvieron 7 días, en el Levítico 8 estuvieron 7 días instruidos por Moisés y estuvieron ahí por 7 días, permanecieron en la tienda de reunión y guardando las ordenanzas del Señor. Y bueno, ese es el final del capítulo 8 de Levítico. El capítulo 9 inicia como siguiente: y aconteció en el 8º día que Moisés llamó a Aarón. Dice, aconteció que en el 8º día, ¿no? Entonces por eso es octavo, lleva por título, por eso la parasha Shemini, ¿no? Inicia con este 8º día. ¿Qué pasó en el 8º día, no? Después de que hubo 7 días de preparatorios, y es muy importante también saber eso porque, ¿qué estuvieron haciendo en esos 7 días? Pues Moisés les estuvo instruyendo tanto a Aarón como a sus hijos de cómo llevar a cabo el servicio en el tabernáculo, qué cosas hacer, qué fuego llevar, qué tipo de fuego llevar. Eso lo digo porque tiene que ver mucho con la primera parte de la parasha que vamos a ver. Entonces, lo estaban como capacitando, por decir así. Esos 7 días fueron de capacitación para los hijos de Aarón y sus hijos con respecto a todos los menesteres del sacerdocio. Pues bien, en el 8º día dice que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo: toma un becerro de la vacada para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Y luego hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de 1 año sin defecto, para el holocausto. Y bueno, más adelante dice: llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado que hagáis para que la gloria del Señor se aparezca a vosotros. Y se llevó a cabo durante todo este capítulo, establece como todo lo que se llevó a cabo, los sacrificios y esta dedicación al Eterno. Con respecto ya para finalizar estos 7 días de recogimiento ahí y de capacitación en la tienda de reunión, quiero destacar el versículo 23 de este capítulo 8 que dice así: y Moisés y Aarón, el versículo 22, entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de cebo sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo gritó y se postró rostro en tierra. ¿Se imaginan esa imagen? Después de esos 7 días y luego después el 8º día hubo esa preparación. Y en el 8º día también recuerdo con lo que vemos en la festividad de Sukkot, ¿verdad? En el 8º día, en Shemini Atzeret, cuando ya
se termina toda la festividad de Sukkot, y el octavo día rememora la eternidad, ¿no? Cuando ya nos vamos con el Eterno. Pues más o menos pareciera el octavo día dice que la gloria del Eterno bajó, ¿verdad? Y dice, y Moisés y Aarón, dice, entraron en la tienda de reunión. Podría decir, los hermanos habitaron juntos. ¿A qué le suena? A un salmo, el Salmo 133. Mirad cuán hermoso es que habiten los hermanos juntos, en alegría, ¿verdad? En alegría. Y a ese Salmo 133, tiene relación con esto, ¿no? Cómo los hermanos estuvieron en armonía juntos y entraron en el tabernáculo. ¿Y qué pasó? La gloria del Señor se manifestó. Quiere decir que cuando la unidad entre los hermanos hay, Dios se agrada, ¿no? Cuando están los hermanos juntos ante la presencia del Señor. Dice, y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto. Vamos a ver, las simbologías. ¿Qué es el fuego? ¿Qué significa el fuego? ¿Y qué significa el holocausto? ¿Y por qué se tiene que consumir el holocausto? Eso lo vamos a ver a continuación, con lo que, bueno, después del capítulo 9, entramos al capítulo 10. Y esencialmente vamos a ver dos temas principales en esta parasha. Tiene que ver con el pecado de Nadab y Abiú, de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y también en el capítulo 10, en el capítulo 11 de Levítico, los que conocemos mucho esto de Levítico estamos más familiarizados. El capítulo 11 de Levítico establece una de las directrices esenciales de vida para las personas creyentes, que somos seguidores de los mandamientos, que es la ley de la alimentación, ¿sí? Y que causa mucha controversia con respecto a por qué todavía se sigue, si es permanente, si debe todavía seguirse observando, ¿no? Y bueno, hay muchas situaciones con respecto a esto. Pero bueno, con respecto del capítulo 10, empezamos diciendo que fuego es un fuego extraño el que ofrecieron los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, y qué implicaciones tiene esto. Fuego extraño, en hebreo, se dice así: Esh Sara. Fuego extraño. ¿Y por qué se destaca esto? Bueno, porque el fuego que se acostumbraba llevar a cabo era el Esh Tamid, el fuego santo. Vamos a ver cómo lo dice el capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivas incensarios, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Bueno, el contexto. El Eterno había establecido, prescrito, que se tenía que llevar a cabo, que poner un fuego extraído. El fuego que tenían que extraer era del altar, y ese fuego del altar era un fuego que había venido directamente desde el cielo, desde la columna la columna de fuego, venía desde el cielo. Era un fuego de procedencia divina, ¿no? Era lo que ellos debían llevar a cabo. Miren cómo nos dice Levítico 6, 12, 13. Levítico 6, 12, 13. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre él
no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el cebo de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará, ¿sí? Esto establece cómo ese fuego era el que se utilizaba también para encender la menorá, el fuego que se llevaba a cabo para encender ese fuego ardía perpetuamente sobre el altar ubicado al exterior del tabernáculo y, como les digo, venía directamente desde el cielo, enviado desde el cielo, y servía de base para quemar los sacrificios, y debía arder siempre, por lo cual los sacerdotes, ¿cómo lo alimentaban? Con leña, ya lo habíamos visto en la parashá anterior, con leña, ¿sí? Y el fuego, la expresión Esh Tamid, representa la constante presencia del Eterno. Y ese fuego simboliza el juicio del Eterno. Cada vez que se habla de fuego en las Escrituras, simboliza el juicio del Eterno, que consume el corbán, el pecado, que consume el sacrificio, el pecado, y así se salda la deuda del pecador y se acerca el pecador, hay un acercamiento del pecador con el Eterno. El juicio de Dios es algo a lo que inevitablemente todos vamos a experimentar, todos sin excepción. El Eterno es fuego consumidor. Miren lo que nos dice Deuteronomio 4:24. Porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. ¿Sí? Entonces, en este contexto podemos rememorar, por eso lo comentaba antes de iniciar la parashá en sí, que estuvieron 7 días Aarón y sus hijos, es que estuvieron siendo capacitándose para cómo llevar a cabo las tareas en el tabernáculo. Y Moisés le dijo cómo tenían que hacerlas, él y sus hijos. Y acá podemos decir también que Nadab y Abiú estaban conscientes de qué fuego debían poner en los sacrificios. Estaban totalmente conscientes. Habían presenciado sacrificios, habían estado en esa consagración de la que hablamos en los versículos anteriores. Ellos habían visto la gloria del Eterno, cómo bajó, y presenciaron ante el Eterno, presenciaron ante cómo bajó el fuego y cómo llegó y consumió y los holocaustos que ofrecieron. Y qué fuego tenían, qué tipo de fuego debían traer. Pero no, dice, trajeron fuego extraño. ¿De dónde? Pues ellos hicieron su propio fuego, de una chimenea, de una fogata, no sé, pero trajeron fuego que no era fuego, el fuego específicamente para los sacrificios. Dice, no usaron el Esh Tamid, el fuego perpetuo, y con el que se utilizaba para prender la menorá, el altar de incienso, y no, ellos habían utilizado un fuego. Entonces no podían ellos decir que se equivocaron o tuvieron un error o que tuvieron un atenuante como ignorancia. Ellos sabían el fuego que tenían que llevar a cabo. ¿Qué fuego tenían que llevar? El fuego extraño. ¿Qué representa el fuego extraño? Representa aquello que el Eterno no ha ordenado en su palabra, ajeno a los mandamientos del Eterno. En el contexto de este pasaje encontramos que en estos mismos grupos de versículos, en el capítulo 10, del 9 al 11, dice que Moisés le ordena a Aarón y a sus hijos que no tomen vino cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Debe entenderse aquí que lo que prohíbe la Torah es entrar en estado de embriaguez ante la presencia del Eterno. Dice del 9 al 10, capítulo 10, 9 al 10. El Señor habló a Aarón diciendo,
versículo 8. No beberéis vino, ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tierra de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sí? Dice, un punto importante, no entrar tomando vino, no entrar en embriaguez, estando borrachos. En las escrituras representa perder la conciencia, no discernir entre lo bueno y lo malo, la mala enseñanza, la mala doctrina. Eso es lo que simboliza estar en estado de embriaguez, ¿sí? Apocalipsis 17:2 dice, si bien el vino representa a lo largo de las escrituras el gozo, pero también el vino utilizado en otro contexto, en exceso, en un contexto dañino, dice Apocalipsis 17:2, 1, versículo 1. Y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces aquí está diciendo que el tomar vino los embriaga, ¿sí? Y el hecho de estar embriagando, como lo comento, representa la mala enseñanza, la mala doctrina. Entonces, podemos decir que Nadab y Abiú habían entrado a ministrar embriagados. Perdieron la noción de las cosas que se les habían ordenado, y por eso no pudieron distinguir entre lo santo y lo profano, y ofrecieron un fuego extraño, ajeno a lo ordenado por el Eterno. Por ello transgredieron lo previsto en el versículo 9, y por eso murieron consumidos por el fuego, salido de la presencia del Eterno. El vino, la embriaguez, está asociada con las falsas doctrinas. Toda doctrina que haga diluir la santidad de los mandamientos, de la conducta, de los pensamientos, esa doctrina es contraria al Eterno. ¿Sí? Y podemos decir que a pesar de que esa doctrina venga acompañada de milagros, de prodigios, de espectáculos, de multitudes, del vaso de agua santa, de sanidades milagrosas, de prosperidad económica, de risa incontrolable, que de repente caen al suelo y se retuercen, que digan que es doctrina que digan que es derivado de un testimonio que ellos llevaron a cabo por eso. Pero si esa doctrina no está conforme lo dicen las escrituras, esa doctrina podemos decir que es doctrina falsa, es fuego extraño. Entonces esto quiere decir que esa doctrina nos hace olvidar quién es el Eterno y su santidad, y es doctrina falsa del adversario. Hay doctrinas que vienen a decir que el día de adoración es domingo, y que deben adorarse a santos y hacerse fiestas, que mezclan tradiciones paganas, porque entonces con esas doctrinas se están embriagando y están haciendo olvidar lo que el Eterno inicialmente ordenó. Lo que ayer celebramos en días pasados hemos estado celebrando, el pueblo de Israel ha estado celebrando Pascua, Pesaj, y esas son ordenanzas que aquí están en la palabra. Pero no, las personas meten doctrinas que dicen, no, que ahora el jueves santo, viernes santo, y que estas doctrinas no están aquí en la palabra. Podemos decir que son doctrinas falsas, nublan el entendimiento y hacen que se embriague las personas y no pueden distinguir entre lo santo y lo profano, ¿no? Lo permitido y no permitido. ¿Sí? Dice una parte también acá, y quiero como preámbulo también dice el versículo 10, para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, ¿sí? Entre lo inmundo y lo limpio. Y yo como preámbulo, porque vamos a ver parte de lo que vamos a ver más adelante en lo de la
la ley de la alimentación, tiene que ver acerca de esto, de lo que entendemos por limpio e inmundo. De entrada como adelanto, quiero decir que aquí no tiene que ver con cuestiones de higiene, para distinguir entre lo que está limpio y sucio, ¿no? No. Lo que tiene que ver aquí entre inmundo y limpio es entre aquello que es acorde a la santidad y aquello que no es acorde a la santidad. Lo de la limpieza, lo que se dice inmundo, todo lo que vemos en la escritura mal traducido, tiene que ver con santidad, ¿sí? Que es el tema central de Levítico. Pero bueno, para distinguir eso entre lo que no es santo y lo que es santo y lo que no es santo. Aquellos que no, y es bien importante eso porque muchas personas, lamentablemente muchos hermanos dicen, bueno, es que así me nació a mí alabar y adorar al Eterno, y pues yo lo alabo así y de una manera en la cual lo hago con buena intención, y hoy me nació así alabar o adorar o dar esto al Eterno a mi manera, movidos por la efervescencia, por la emoción, que a veces es algo pasajero, pero no es conforme a la palabra, ¿sí? Entonces no podemos decir que estamos ofreciendo, no podemos decir que con base en esas emociones el Eterno pueda aceptar nuestra ofrenda, porque estamos entonces ofreciendo fuego extraño. ¿Y qué debemos hacer con respecto a esto para finalizar? ¿Qué en este punto con respecto a no tomar en cuenta el fuego extraño? Nosotros debemos llenarnos del conocimiento de Cristo para no confundirnos, sabiendo, si nosotros tenemos conciencia de cuáles son los mandamientos, de cuáles son los preceptos del Eterno, pueden llegar doctrinas que digan, es que tenemos que hacer esto o aquello, y nosotros decimos, no, porque aquí en Levítico o en Deuteronomio o en tal parte del Evangelio dice esto, y no llevar a cabo entonces esto. Entonces debemos llevarlos a cabo, debemos estar llenos del conocimiento de Cristo para no confundirnos y llegar a introducir doctrinas falsas o actuar conforme a nuestro parecer o lo que pensamos que es, o que sintamos que está bien. Miren lo que nos dice Colosenses 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. A ver, Colosenses 3. Colosenses nos habla muy extenso con respecto a este tipo de conocimiento. Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, la palabra de Cristo abunde en ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues leamos, estudiemos constantemente. Como lo decía en la parasha anterior, echémosle leña a ese fuego. ¿Y cuál es la leña? La palabra del Eterno, para que ese fuego no se apague y no metamos fuego extraño como sacerdotes. Somos sacerdotes también, somos pueblo santo, sacerdotes, y no metamos fuego extraño a la adoración del Eterno. Es lo que puedo decir con respecto al versículo, capítulo 10. Y ahora inicia el capítulo 11. Y el capítulo 11, como le comentaba, habla acerca de la ley de la alimentación. Yo considero que este tema da para más, no solamente para una exposición, sino muchas exposiciones, porque es muy vasto, pero voy a tratar de condensarlo y de explicarlo en forma concreta. Capítulo 11 nos habla acerca de los animales limpios e inmundos, así lo titula muchas de nuestras Biblias. Y así muchos los hemos conocido, los que son limpios e inmundos. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así casco hendido y rumia, comeréis. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comeréis estos.
y enumera los tipos de animales que son. No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres, serán inmundos para vosotros. 8. Versículo 9. De todos los animales que hay en las aguas, podréis comer estos, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas. En los mares o en los ríos podréis comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, os serán abominación. Os serán abominación. No comeréis de su carne y abominaréis sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, os será abominación. Además, estas abominaréis de entre las aves, no se comerán. Son abominación el águila, el buitre negro, el milano y el halcón según su especie. Y bueno, enumera varios tipos de aves. Versículo 20. Todo insecto alado que ande sobre 4 patas os será abominación. Sin embargo, estos podéis comer de entre todos los insectos alados que andan sobre 4 patas, los que tienen además de sus patas piernas con coyunturas para saltar con ellas sobre la tierra. De estos podéis comer estos. De ellos podéis comer estos. La langosta según su especie, la langosta destructora según sus especies, el grillo según sus especies y el saltamontes según sus especies. Pero todos los demás insectos alados que tengan 4 patas os serán abominación. Por estos animales pues seréis inmundos. Todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el atardecer. Bueno, hasta aquí llegamos. Vemos entonces en esta parte de la Biblia, en Levítico 11 nos habla acerca de los animales que debemos comer. Y bueno, aquí para comprender el carácter santo del Eterno, es un Dios que, a diferencia de los otros dioses que existen, es un Dios al que le importa qué deben comer aquellos que le adoran. A los otros, si ustedes se fijan, a los otros dioses no les importa lo que deben comer aquellas personas que le adoran. Pero nuestro Dios, al que adoramos y al que servimos, sí le importa. ¿Y por qué? Porque no solamente le importa nuestra forma de vestir como sacerdotes, que simbolizan nuestros hechos y conductas, en la manera en que nos conducimos con las demás personas al hablar. También le importa a nuestro Dios cómo nos alimentamos, porque es una función básica de nuestras necesidades como seres humanos. En el capítulo 11 de Levítico, el Eterno dio directrices, como lo comentamos, de los animales que debemos comer y cuáles no debemos comer. Una de las cuestiones aquí importantes que quiero destacar es que habla acerca de animal limpio y animal inmundo. Cuando nosotros escuchamos la palabra inmundo, incluso en Levítico también vamos a ver más adelante, en la ley de la lepra, en la ley de los fluidos, dice: aquella mujer que tenga ese fluido, aquel hombre que tenga lepra, quedará inmundo, dice, ¿no? Aquella mujer que tenga, o el hombre que tiene emisión de fluido, quedará inmundo, ¿verdad? Dice: no lo comerás en este caso porque son animales inmundos. En español, en castellano, inmundo, cuando llegan a nuestra mente esta palabra inmundo, ¿qué entendemos por inmundo? Sucio, corrompido, ¿verdad? Alude a la higiene, ¿sí? Y limpio, pues lo contrario, ¿no? Algo que está impoluto, que está limpio, claro, ¿no? Pero ese no es el sentido para entender a los animales, a lo que es limpio o impuro. Es una mala traducción. En hebreo, para decir limpio, o bueno, mal traducido como limpio, se encuentra la palabra
taor. Y para decir la palabra inmundo, mal traducida como inmundo, está la palabra tamé. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir taor o tamé? Taor quiere decir lo que es compatible con la santidad de Dios. Y tamé, lo que no es compatible con la santidad de Dios. Entonces podemos decir, regresando un poquito a lo que decíamos, dice, no, con lo de los sacerdotes, decía, cuando entren al tabernáculo no tomen vino para que no os embriaguéis, porque una de dos, si toman vino, si entran así, van a morir, y además no deben tomar vino para que puedan distinguir entre lo taor y entre lo tamé. Dice, ¿cómo? Entre lo que es compatible para la santidad de Dios y con respecto a lo que no es compatible para la santidad de Dios. La mayoría del mundo come de todo. Come de todo. Cerdo, langostas, camarones, ostras, gusanos. Todo aquello que vemos aquí en Levítico, que no tiene pezuña hendida, que no tiene aletas, que no tiene escamas, animales que no rumian, no hacen distinción. Así podemos decir entonces que no tiene que ver este aspecto con la higiene, si son limpios o si son sucios. Tiene que ver con la calidad o con las características de que el Eterno dijo, estos son compatibles con la santidad y estos son no compatibles con la santidad. La cuestión está, hermanos, hermanas, en que este tipo de mandamientos están dentro de los mandamientos Jukim, que no tienen razón de ser. Y simplemente dice el Eterno, estos sí y estos no. ¿Pero por qué? Porque el Eterno dice que estos son santos y el Eterno dice que estos no son santos. Y no comerlos. Y como lo decíamos también cuando se le dio los mandamientos al pueblo de Israel. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Haremos y luego entenderemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos corresponde hacer, hermanos? Guardar este mandato. No comerlos. ¿Por qué? Porque lo dice, en primer lugar, porque lo dice la palabra. Porque así lo dice el Eterno. Así lo estableció el Eterno. Porque estos son santos. Y porque estos no son compatibles con la santidad. Por ese motivo. ¿Sí? Y quiero adelantarme más adelante. Al final del versículo del capítulo 11 dice, y porque yo soy santo y quiero que ustedes sean santos. ¿Y qué quiere decir ser santos? Distinguirnos de las demás personas, ¿sí? Apartarnos, ser distinguidos, ¿sí? El comer, vamos también a explicar un poquito más de lo que es Taor. Taor no debe entenderse como un significado, hermanos, sino como un concepto que tiene que ver, que es compatible con la santidad. Y lo voy a explicar del siguiente ejemplo. Cuando el Eterno mandó a Moisés que se juntara oro y joyas preciosas para llevar a cabo el tabernáculo, todos los utensilios del tabernáculo, dijo que se trajera oro, ¿verdad? Y el Eterno, bueno, podemos decir que el oro que se trajo debía ser Taor. ¿Y cómo es aquel oro Taor? Bueno, el oro que fue obtenido legalmente, es un oro Taor, ¿no? Pero si ese oro fue robado o fue obtenido por un fraude, ese oro, por más que sea un oro puro de 24 quilates, el de la mejor calidad, no es oro Taor, es un oro tamé, que no es compatible con la santidad. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando dice el salmista David, cuando dice en el Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Señor, un corazón limpio. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo debemos entender? Ahí en esa parte de la escritura dice, crea en mí un corazón Taor.
Si lo entendemos desde el aspecto de higiene, un corazón limpio, un corazón que esté bien lavadito con jabón, no. Un corazón taor, que sea compatible con la santidad. ¿Y cómo podemos decir que es compatible con la santidad? Un corazón que tenga bondad, paciencia, benignidad, fe, templanza, humildad. ¿Eso es compatible con la santidad? Sí. Entonces ya es más profundo el sentido de decir, crea en mí un corazón limpio. No es limpio por higiene, ¿verdad? Ya es limpio. Creamos, hermanos, creamos un concepto de limpieza, no de higiene, sino con respecto a la compatibilidad con la santidad, ¿sí? Con la santidad. Yo, como les comentaba, hay mucho de qué platicar. Quizás hagamos una enseñanza específica con respecto a eso, que la ampliemos, porque hay muchos conceptos que platicar con respecto a eso. Pero una de las partes con la que quiero concluir es el hecho de comer comida de los que nos dice este capítulo de Levítico 11, ¿nos hace santos? ¿Ya el que coma algo que está permitido me hace santo? No. Al igual como el hecho de, por decir así, el hecho de en ese entonces, si hubiera sido levita y me hubiera puesto las vestiduras de los sacerdotes, y siendo levita, ¿no? ¿Me haría santo? No. ¿El ponerme esas vestiduras? No. ¿Por qué entonces qué es lo que me hace santo? ¿Qué es lo que nos hace santos? Lo que nos hace santos es el Eterno. Él es el que nos hace santos, porque Él es el que nos ha apartado, Él es el que nos ha distinguido. Entonces, ¿qué razón de ser tiene que comamos? Es que una cosa es que el Eterno nos haga santos, nos haga distinguidos por habernos salvado, por habernos apartado del mundo, y otra cosa es que derivado de esa santidad, de esa salvación que Él nos dio, como pueblo escogido, como pueblo santo, es que yo voy a comer estos animales que Dios dijo que comiera. ¿Por qué? Porque soy pueblo santo. Como distinción, en consecuencia de, ¿sí? Eso es lo que nos hace el Eterno, en su infinita sabiduría, eso es lo que nos hace, lo que hace santo. Miren lo que nos dice en 1 Corintios 1:3. 1 Corintios 1:3. Primera de Corintios, capítulo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Yeshua HaMashiach, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, aquí podemos ver cómo se dirige a la iglesia, a los hermanos en Corinto. ¿Sí? ¿Cómo les dice? A los que han sido llamados a ser santos. Y bueno, y si leemos toda la epístola de Corintios, nos podemos dar cuenta que esos hermanos no mostraban buena conducta. Y el apóstol, ¿cómo los saluda? Como santos. Y se refiere a ellos como santos. Y no lo hace como una adulación, lo dice de manera sincera. Porque aquellos hermanos en Corinto habían sido escogidos y separados por el Eterno. Y de igual forma, hermanos, nosotros también fuimos separados por el Eterno.
Y podemos decir, si quizás, si ahorita alguno de ustedes pregunto, oye, ¿y tú eres santo? No, es que yo no soy santo porque yo me equivoco, o yo he hecho, no soy perfecto. Sí, ciertamente podemos decir eso, ¿no? Pero la santidad es lo que nos hace, santos. El Eterno nos vio alguna vez con nuestra vestidura completamente sucia. Y no dijo, bueno, si quieren que yo los acepte, vayan y limpien sus vestiduras. Y ya cuando estén entonces limpios, entonces ya acérquense a mí. No. Lo que el Eterno dijo, porque miren lo que nos dice Jeremías 2:22. 2:22, Jeremías 2:22. Si hablamos de limpieza, de higiene, es que estás inmundo, es que estás limpio, no te quiero, así. No, porque miren, aunque nos vayamos a lavar, aunque nos limpiemos con cloro, con jabón, con lo que más, Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Entonces no es limpieza, hermanos. El Eterno lo que hizo, ya lo hemos visto en las últimas enseñanzas. Por eso el Eterno, el gran valor del sacrificio de nuestro Salvador, que vino a quitar el pecado de nosotros con su sacrificio, ¿sí? Y vino a quitar ese pecado de nosotros y nos quitó esas vestiduras viles y nos dio vestiduras de santidad, ¿sí? Él es el que nos hace santos, no nosotros al irnos a limpiar, no. Él nos hace santos, Él nos limpia con su sangre. Y después de hacerlo, nos dice que conservemos limpias esas vestiduras. Hace poco veíamos en el pasaje de los evangelios también, en el marco de esa preparación de Pesaj que hizo nuestro Señor Jesucristo, decía, se empezó a lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? Y dice Pedro, no, Señor, no, a mí no me laves. No, sí es necesario que te lave, Pedro, le dice nuestro Señor Yeshua. Entonces dice Pedro, entonces lávame todo. Dice, lávame todo entonces. Y dice, ¿qué le dijo Yeshua? No, nada más es necesario que te lave los pies porque ya estás limpio, ¿sí? Ya eres santo, ya eres limpio. Y de igual forma nosotros ya hemos sido salvados, ya nos ha dado vestiduras de santidad. Sin embargo, en el caminar de esta vida, nos ensuciamos los pies, ¿verdad? Y sí es necesario a veces que se haga esa limpieza en nuestros pies, pero en realidad ya estamos limpios. Y nosotros hay que pedirle a Dios para que podamos conservar limpias esas vestiduras y que no se lleguen a manchar, y que si se llegan a manchar, acudamos a Él para que Él las desmanche, porque Él nos dio vestiduras de santidad para que por medio de su emuná y obediencia a Él y su palabra nos mantengamos fieles a Él. Esta es la parashá que estudiamos, hermanos, el día de hoy. Si vemos muy bien el Levítico 11, ya nos empieza a hablar más de santidad. Y a lo largo de las demás versículos, capítulos que vamos a ver en este libro, pues vamos a empezar a hablar nuevamente de santidad. Y finalizo con lo que dice esta última parte de Levítico 11. Dice así: no os hagáis abominables por causa de ningún animal que se arrastra, y no os contaminéis con ellos para que no seáis inmundos. Ahora ya entendimos que no nos dice aquí para que no seáis sucios, ¿verdad? No, para que no sean incompatibles con la santidad, ¿verdad? Bueno. Porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos
y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Ayer celebramos la libertad en la fiesta de Pesa. Ya no somos esclavos, ya somos libres en el Señor. Y así lo dice esa palabra. Ya no son esclavos, y quiero que coman comida de gente libre. Y la comida de gente libre es una comida de gente santa. Y esta comida, ese tipo de comida, aquí la enumera en la Escritura. Y que quiera Dios que a través de su Escritura podamos entonces hacer su voluntad, para que cuando Él venga, Él nos encuentre fieles y firmes en su palabra. Esa es la parashá de esta tarde, y que Dios bendiga su palabra, hermanos.